Uno quiere llegar a la cima, lo más alto de la montaña. ¿Tú quieres? Yo también. Cada sábado compartiremos valores y caminos de vida que nos ayudarán en nuestro rumbo a la cima. Bienvenidos al Rumbo a la Cima. Cristina da bienvenida al Rumbo a la Cima. Con gran alegría estamos acá. Y bueno, estamos en primavera. Se siente la primavera. ¿Y se acuerdan que hace unos días dije que el árbol del fondo de mi casa no tenía hojas? Cuando yo me sentaba a tomar mate veía ese árbol sin hojas. Pero ¿saben una cosa? Con gran alegría ahora les cuento. Tiene hojas. Está llenito de hojas. Y los pajaritos saltan arriba de las ramas. Un día de estos ya no voy a ver más a los pajaritos porque se va a cubrir todo de hojas. Esa es la primavera. Todo lo que parece muerto vive. Y esa es la vida nuestra. Lo que parece muerto vive a través de Dios. Esa fue mi experiencia de vida. Dios me hizo resurgir, me hizo disfrutar la vida como que hay que disfrutarla. Y estamos contentos porque hoy tenemos a Esteban Moyazzi. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quiero contar que Esteban Moyazzi es mi pastor de Lucea, de la calle Asamblea 4164. Y vamos a festejar mañana, vamos a celebrar mañana 41 años que estamos ahí en el barrio. Ya estamos antes en otro lugar, pero ahora tenemos, hace 41 años, la iglesia en el barrio Buceo. Empezamos las actividades en un ranchito de Vitró, pero ahora tenemos el lugar hermoso que Dios nos ha dado y mañana vamos a tener algo especial y después Esteban nos va a decir lo que tenemos mañana. Y el tema que vamos a tratar hoy es el tema que mañana se va a tratar. La fe, el gran salto de tu vida. Hay dos tipos de personas en la vida. A ver cuál eres tú. A ver cuál soy yo. A ver cuál es Esteban. Aquellos que ven las imposibilidades como un muro infranqueable. Y aquellos que ven los imposibles como una gran montaña a escalar. ¿Cómo sos, Esteban, tú? Y de repente es una gran montaña para escalar, ¿no? Sí, yo gracias a Dios también soy una gran montaña a escalar. Por eso este programa se llama Rumbo a la Cima. Ahí está. No alcanza con un solo sábado. Hay que escalar día tras día. Uno se mira el muro como obstáculo, pero el otro lo mira como desafío. Dios quiere que miremos las imposibilidades como desafíos, porque contamos con un Dios que puede hacer las grandes cosas. Lo importante es que contamos con Dios. Y la triste realidad actual es que la gente no tiene a Dios. Por eso vive como vive. Hace unos días, esta semana, vi que en el país hermano destrozaron una plaza, rompieron los bancos, tiraron piedras, tiraron volquetas, prendieron fuego, lastimaron a policías. ¿Y cómo andamos por casa? Acá en Uruguay pasa lo mismo. Entonces, ¿qué les parece si ahora Rodrigo nos pone una reflexión? Un mensaje de Alberto Méndez, que es psiquiatra, para que lo escuchemos. Vamos a hablar sobre pequeñas reflexiones. Y hoy vamos a comenzar con respecto a la sociedad violenta en la que vivimos. ¿Por qué vivimos en una sociedad violenta? ¿Cuál es la causa? Yo diría que es multicausal, pero hay 3 o 4 puntos que no podemos obviarlos. La pérdida de valores, la pérdida de autoestima del individuo, la pérdida de metas u objetivos y la deshumanización que se ha, digamos, como incrementado en la mayoría de los seres humanos, despreciando totalmente la vida humana. Sé que vivimos tiempos difíciles y que es muy complejo poder lograr una solución o un paliativo. Hay muchas cosas que están en juego, intereses, poderes, políticas. La causa, ya digo que es multicausal, la pérdida de valores,
la pérdida de rumbos, los no objetivos y por sobre todo esa deshumanización, ese apartamiento de los principios morales y éticos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos hacer mucho desde nuestro punto humilde de trabajo. Podemos tratar de restablecer en los jóvenes esos valores fundamentales sobre la vida, sobre la moral y sobre la ética. No dejarnos arrastrar por las corrientes de las mayorías o que aparentan ser mayorías. No siempre las mayorías tienen razón. Pensemos por un momento que nuestros padres nos educaron en valores y principios y las escuelas luego reafirmaron. La escuela no es el centro de formación de valores y principios morales. Ahí pueden reafirmarse o tendrían que reafirmarse los valores éticos y morales. Es nuestra responsabilidad como padres, es nuestra responsabilidad como sociedad, como adultos, inculcar a nuestros niños, a nuestros pequeños, esa serie de valores, esa serie de principios. Porque no podemos pretender que sean hombres de bien o mujeres de bien si están formados en una serie de conceptos totalmente contrarios a lo que es la ley de Dios. Los 10 mandamientos dados a Dios, dados por Dios a Moisés, se han pisoteado y no se han respetado en absoluto. Se mata impunemente, se roba impunemente, se desprecia impunemente la vida humana, se codicia y todo es mancillado a la luz de derechos humanos que no son tales porque no se están respetando derechos humanos, se están mancillando. Derechos humanos de las víctimas no existen, sino de los victimarios. Y se puede revertir estas situaciones, como digo, inculcando nuevamente, sosteniendo y afirmando los valores en las generaciones nuevas, en nuestros nietos, en nuestros hijos si son pequeños, y trabajando desde el punto de vista cristiano en formar a través de la palabra de Dios toda una serie de estructuras. Recordemos, no olvidemos, y debemos hacerlo, la familia es la base de la sociedad. La pirámide de la sociedad está fundamentada sobre los cimientos de la familia y el matrimonio como tal. Si no afirmamos esos valores, esos puntos fundamentales, toda la pirámide, todo el puente va a ceder ante el peso de una sociedad corrompida, una sociedad destruida. Recuerden los imperios de Roma y de Grecia, las grandes bacanales y las grandes orgías, y todo eso que quedó, nada. Tuvieron que reconstruir toda una sociedad nueva. Nosotros tal vez podamos estar a tiempo de restaurar lo que queda todavía de este país como creyentes a través de la palabra de Dios, de la esperanza y de restablecer esos valores y esos principios. Espero en próximas charlas seguir hablando del tema y que reflexionemos sobre estas palabras. Que Dios los bendiga y gracias por esta oportunidad. Esteban, ¿por qué la fe es el gran salto de tu vida? La fe es el gran salto de la vida de cualquier persona porque lo eleva a un nivel más alto, ¿no? En todos los aspectos de la vida te eleva la fe. Hace algunos años atrás, un importante político uruguayo, hablando de la fe en Jesucristo, decía, bueno, ustedes pueden creer, pero yo todavía no aprendí a creer en Dios. Yo todavía no aprendí a creer en Dios, ¿no? Y ese era un hombre mayor, es un hombre mayor, y llama la atención que diga esto, ¿no? De alguna manera como que tiene la pena de no poder creer, pero a su vez tiene la esperanza de que quizás algún día pueda creer, a pesar de su edad. Y uno piensa, bueno, si todavía no aprendió es porque no ha tenido la capacidad suficiente para entender. Uno cuando hay cosas que, yo cuando iba a la escuela hay cosas que no aprendía era porque todavía no las había entendido. Cuando las entendía, las podía aprender. También uno puede pensar cuando alguien dice, bueno, todavía no aprendí a creer, puede pensar es que, bueno, quizás su mente ha estado ocupada en muchas cosas y ha tratado de resolver las cosas por otro lugar, pero no por el de la fe en Jesucristo. Y hay gente que ocupa mucho tiempo en muchas cosas y no cree en Jesucristo, no le ha dedicado tiempo a creer en Jesucristo o a buscar las verdades en Jesucristo. A algunas personas les cuesta creer porque tienen prejuicios en creer en Dios.
Otros tienen prejuicios en las religiones, otros tienen prejuicios contra las iglesias, tienen prejuicios contra las personas que van a la iglesia. A veces yo siempre digo que algunos nos ven como santitos y cuando nos equivocamos el santito cayó, ¿no? Algunos tienen prejuicios filosóficos. Carlos Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, como que era lo que como que adormecía al pueblo la religión y no le permitía poder crecer en cuanto al desarrollo humano. Seguro que la pregunta que surge automáticamente es: ¿se puede hablar de fe sin haber experimentado la fe? ¿Se puede decir la fe no sirve o Jesucristo no sirve si yo nunca experimenté a Jesucristo en mi vida? Si nos ponemos a pensar detenidamente, fe tenemos todos. Todas las personas tienen fe. En menor o en mayor medida tenemos fe. Aunque una persona quiera negar la fe, en su vida existe la fe. Por ejemplo, si a mí me duele un brazo, voy al médico. Al médico no lo conozco, la primera vez que lo veo, me da para tomar un medicamento. El medicamento no sé quién lo hizo, no sé qué contiene, no sé qué es lo que va a hacer en mi cuerpo. Pero sin embargo yo voy, compro ese medicamento y lo tomo. Eso es fe, es la confianza que puse en que el médico me va a mandar algo que me va a hacer bien para el dolor que yo tengo en el brazo. Lo que estás diciendo que es importante nuestra actitud, ¿no? Ahí está. Quiere decir que la fe existe en todos, porque todos en alguna medida tenemos fe. Si yo quiero ir al cerro, voy hasta la parada del 125 que dice cerro y me tomo el ómnibus y aunque yo no conozca el chofer y aunque no conozca el camino y no conozca esa máquina que es el ómnibus, yo sé, tengo fe que me voy a llegar al cerro. O sea, que sin fe no se puede vivir. No. De alguna o de otra manera todos tenemos fe en la vida. El tema es que a veces esa fe la dejamos un poco de costado cuando hablamos de Jesucristo y cuando queremos llegar a Dios. La fe es el gran salto de la vida porque nos permite desarrollar otras cosas en nuestra vida. Y hay 4 cosas en especial que nos permite desarrollar la fe en Jesucristo. Bueno, deseamos que nos cuentes. A ver. Lo primero que nosotros podemos entender o aprender a través de la fe es que la fe nos hace conocer la verdad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una de las cosas que nos da la fe en Jesucristo es conocer la verdad. Y es interesante lo que dice Jesús después de eso. Dice, la verdad os hará libre. No hay persona que sea más esclava que la que es ignorante. Porque el ignorante no sabe cómo crecer, no sabe cómo desarrollarse, no sabe qué otras cosas hay para su vida, no conoce. Entonces, lo peor que hay es la ignorancia, y la esclavitud más grande es la ignorancia. Y qué linda libertad. Yo siempre hablo de esa libertad. A veces pongo en Facebook pájaros volando, palomas, y sí, así es la libertad en Cristo. Cristo nos da esa libertad. Solo Cristo nos da esa libertad. La libertad que yo antes no tenía, la tengo ahora en Cristo. El creer en Cristo nos lleva a conocer la verdad de Dios. Y ese es el primer gran salto que nos hace dar la fe, conocer las verdades de Dios. Y lo conocemos a través de lo que dice la Biblia, lo conocemos a través de lo que consideramos que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Quizás algún día podríamos también dedicar algún tiempo para saber por qué la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, no lo me vamos gusta a dedicar ese hoy. tema, sí. El segundo gran salto de la fe, que nos da la fe en Jesucristo, es la paz que da Dios. En la Biblia dice, por nada estéis afanosos, no se preocupen desmedidamente por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que Dios conozca cuáles son las necesidades que tienen. Y después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea que hay una paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede entender. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que te está pasando esta situación y vos no estás desmedidamente preocupado por esto? Es la paz que da Dios. Y esa paz viene por la fe puesta en Jesucristo. Bueno, ¿qué te parece, Esteban? Dijiste que en Cristo somos libres y tenemos paz. Los otros puntos los vamos a escucharte después de la canción musical.
certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Cruzaremos el mar. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo, Esteban? Sí, cómo no. O sea, no me acuerdo, lo leí en la Biblia. Lo leíste en la Biblia, sí. Y después cantaron con alegría. Es verdad. Y piensa en qué mal estás tú pasando en este momento, qué dificultad estás pasando. Pero, ¿sabes? La fe te puede hacer que cruces ese mar con entusiasmo, con alegría. Es así. ¿Por qué te lo digo yo? Porque lo experimento. Hay situaciones, hay momentos que solamente la fe me hace estar contenta y alegre. Si no, tendré que estar en el pozo más profundo, como estuve mucho tiempo antes. Pero ahora, gracias a Dios, salgo adelante. Acuérdate, seguimos escuchando Palabra de Dios a través de Lluvias de Bendición el lunes a las 11:30 a través de Jorge Frial. Y el sábado a la 1:30 en Rumbo a la Cima nos visita Jonás Kerikian. Jonás Kerikian nos va a hablar muerte versus vida. Muerte versus vida. Y qué lindo, ¿no? No es casualidad. Después nos vas a decir algo. ¿Quién va a estar mañana? Justamente Jonás Kerikian va a estar visitándonos en la iglesia. Bueno, ya hace el anuncio tú también. Bueno, en el día de mañana a las 9:30 en nuestro templo en la calle Asamblea 4164, Asamblea 4164, a la hora 9:30 nos va a estar visitando Jonás Kerikian. Vamos a tener un culto especial y vamos a hablar justamente sobre este tema, la fe, el gran salto de la vida. Bueno, te seguimos escuchando. ¿Qué más bueno, da ese salto? Había dicho que hay 4 cosas importantes que nos da la fe. Primero dijimos que nos hace conocer la verdad y la verdad nos hace libre. Después dijimos que la fe lo que nos da es la paz que da Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no se puede entender. Uno dice, bueno, pero en los momentos más difíciles puedes tener paz. En los momentos más difíciles puedes tener paz cuando tenés esa fe de Jesucristo. Dice la Biblia que a Esteban, el mártir de la Biblia, lo estaban apedreando y en ese momento de sufrimiento, de dolor por las piedras que le iban cayendo, en ese momento él tenía esa paz que solo Dios puede dar y en lugar de estar reprochando o estar quejándose de sus enemigos, decía, no le cuentes este pecado, le decía, le oraba a Dios y le pedía que no le contara ese pecado a los que lo estaban apedreando. Esteban como lleno de fe. Un hombre lleno de fe. Entonces, la paz, el otro gran salto que nos permite dar la fe es la paz. El tercer gran salto es que nos renueva. La fe en Jesucristo nos renueva. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es interesante que Jesús describa la fe en él como un río de agua viva. El río es algo que se vive renovando, porque el río es la circulación del agua, la característica del río es la renovación continua, es
cada vez agua nueva, nunca pasa la misma agua por el río. O sea que el río lo que tiene es la renovación. Y uno a veces se pregunta, bueno, uno pasa de repente por un puente y el río va por abajo y pasa varias veces y siempre el río está circulando y uno se pregunta, bueno, ¿quién es el que abre la canilla en algún lugar para que este río pueda estar circulando? Pero es algo así que se va renovando constantemente. Los que creen en Jesucristo se viven renovando interiormente. Exteriormente podemos envejecer como envejece todo el mundo, pero nos renueva el ánimo, nos renueva las fuerzas en los momentos difíciles, nos alienta a seguir adelante, nos fortalece. Es una renovación continua. El creer en Jesucristo nos da ese salto de la renovación continua. Una vez se pregunta por qué en Uruguay hay tanta gente bajoneada, por qué hay tanta gente depresiva, por qué hay tanta gente que se suicida. Estamos en el primer lugar en América Latina en suicidios. Y quizás una de las cosas que tendríamos que preguntarnos, ¿no será porque nos olvidamos de la fe en Jesucristo? ¿No será porque nos volvimos tan ateos que nos cuesta creer en Jesucristo? Otra de las cosas el otro gran salto de la fe es el renovarnos continuamente. Y la cuarta cosa que nos da la fe es que la fe te va a permitir ver la gloria de Dios. Y cuando yo hablo de la gloria de Dios puede sonar a algo quizás que no está muy claro, que es algo muy abstracto. ¿Qué será la gloria de Dios? Jesús estaba visitando a una mujer y la mujer le estaba costando creer en Jesús. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la gloria de Dios puede ser muchas cosas. En ese momento fue un milagro que iba a hacer Jesucristo. Pero ver la gloria de Dios puede ser entender la grandeza de Dios. Ver la gloria de Dios puede ser entender el amor de Dios. Ver la gloria de Dios, de Dios puede ser entender el perdón de Dios. A veces la gente dice, bueno, el perdón está solo reservado para Dios. El perdón es algo que nos enseña Dios a nosotros, que lo podemos ver en su mayor extensión cuando entendemos el perdón de Dios, pero es algo que nos ayuda a nosotros también a perdonar a otros. Ver la gloria de Dios nos ayuda a entender las cosas que puede hacer Dios en nuestra vida, los cambios que puede provocar Dios en nuestra vida, los cambios que puede provocar en nuestra familia, los cambios que puede provocar en una nación. Todo eso es la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Por eso la fe nos permite dar ese otro salto, ese cuarto salto, podríamos decir, que es poder ver la gloria de Dios. ¿Sabes, Esteban, que yo ahora estoy viendo la gloria de Dios, que tantos años no la vi? Y estoy maravillada de ver la gloria de Dios. Veo en cada situación, como tú dijiste, la gloria de Dios. Conozco a un Dios que hace maravillas, un Dios que fortalece, un Dios que me da ánimo, que me levanta, que me ayuda, que me bendice. Hay un pensamiento muy bueno, escribe muy lindo, Luis Escobar, de Argentina, de Florencio Varela, es un amigo mío en Facebook. Él dice, los hijos de Dios no escogemos los gigantes que enfrentamos, pero sí el resultado de la batalla. David no luchó por si vencía a Goliat, creyó por anticipado en su victoria en Dios. Eso es fe. Es así. La fe a veces hay personas que piensan que la fe es decir, bueno, esto va a suceder y sucede, y no es en realidad la fe eso. La fe es hacer y creer lo que Dios te dijo que iba a suceder. Dios ya le había mostrado a David en su corazón lo que iba a suceder y él lo creyó. Cuando la fe es creer en lo que dice Dios y en lo que nos muestra Dios anticipadamente. Sabes que brevemente me gustaría decirte cómo crece la fe. Y hay algunas formas en que crece la fe. Es importante saberlo. Primero, la forma de poder tener fe es pedirle a Dios que nos dé fe. En la Biblia, un hombre se acercó a Jesús y le dijo, ayuda mi fe. Dice, inmediatamente el padre del muchacho que estaba enfermo clamó a Jesús y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. De alguna manera este hombre estaba entendiendo que había un poco de fe en él, pero que era insuficiente. Entonces le pidió a Cristo que le ayudara a tener más fe. Si usted tiene dificultades para creer en el Señor, lo primero que tiene que hacer es orar y pedirle a Jesucristo que aumente su fe. Y cuando uno ora y le pide a Jesucristo
que aumente su fe, uno ya está mostrando fe, porque está poniendo ese tema en las manos de Dios. Otra de las cosas importantes es lo que dice en el libro de Romanos. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Acérquese a una iglesia donde puedan escuchar de la palabra de Dios, donde se predique de la Biblia, donde se enseñe de lo que dijo Jesucristo, y eso le va a ayudar a poder tener fe. La fe para crecer necesita también un cambio de conducta. En Santiago 2:17 dice así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe tiene que producir cambios en nuestra vida, tiene que producir conducta en nuestra vida, porque si no, se muere, como dice en el libro de Santiago. O sea que la fe produce cambios en nuestra vida, y esos cambios que nosotros hacemos es lo que va aumentando nuestra fe. La fe crece cuando le agregamos cosas a esa fe. En el libro de Pedro, en la Biblia, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Cuando nosotros vamos agregando otras cosas a la fe, nuestra fe crece. Y finalmente la fe se fortalece cuando nosotros compartimos nuestra fe con los demás. También en la Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros compartimos la fe que tenemos en Jesucristo, automáticamente nuestra fe crece, nuestro compromiso con el Señor crece. Por eso es tan importante la fe en Jesucristo, porque es el gran salto que nosotros podemos dar en nuestra vida. Es mejorar nuestra calidad de vida, el dar el salto de la fe en Jesucristo. Es lo más lindo, dar el salto de la fe. Y si quizás tú no tienes iglesia y tú no te reúnes, yo sé que hay muchos que tienen su lugar de reunión. Sería bueno volvernos a hacer la invitación mañana. Mañana, asamblea 4164. Es asamblea casi José Valle y Ordóñez. Asamblea 4164 a las 9:30 de la mañana. Va a haber un culto especial. El tema va a ser la fe, el gran salto de tu vida. Por supuesto que es entrada libre, se puede venir con toda la familia, se puede venir con el esposo, con la esposa, con los hijos, pueden venir todos a escuchar, porque la fe la necesitamos todos y la tenemos que hacer crecer todos en nuestra vida. ¿Y cómo compartirla? Como dijiste, que crecemos en fe cuando la compartimos. ¿Cómo compartir esta realidad? Que solo Jesús puede darnos la verdadera vida. El gran salto de nuestra vida es la fe. Muestra tu historia de fe, alguien dijo, muestra tu historia. Si tú tienes la historia de fe, muéstrale a los que están alrededor tuyo que con Cristo podés. Y si todavía no tienes la historia de fe, da mañana el gran salto de tu vida. Es lo más hermoso y más lindo que hay. No sé cuántos minutos nos quedan, Rodrigo. A ver, Rodrigo nos va a decir, nos quedan 3 minutos. Bueno, recuerde, en 3 minutos queremos agradecerte, Esteban, tu presencia acá. Bueno, muchas gracias. Gracias porque Esteban está siempre dispuesto cuando yo le pido a venir. Y voy a contar algo. Cuando yo llamo a Esteban por teléfono, digo, Esteban, otra vez la pesada. ¿Te acordás, Esteban? No, por favor. No, ya sé. Esteban es muy en el sentido. A veces compartimos realidades de hermanos que están enfermos, que están internados. Pero qué bien, Esteban está siempre dispuesto a escucharme. Y yo siempre digo, voy a avisarle a Esteban. Eso es lo lindo de tener a alguien al cual nos podemos apoyar. Y lo lindo también, como dijo Esteban, crecer en la fe en las reuniones. Yo los domingos de mañana en la iglesia aprendo mucho. Esteban me enseña la palabra de Dios me habla, me anima, los cantos me llenan la vida. Y bueno, qué importante es crecer en la fe. No vas a crecer en la fe si no lees la palabra de Dios, si no escuchas la palabra de Dios. Es importantísimo. Algunas personas dicen, pero ya sé ese pasaje. No interesa. La Biblia se renueva día a día. La palabra de Dios se renueva en nuestra vida. Nos habla día a día. Entonces vamos a seguir adelante en la fe. Y no te olvides que el próximo sábado, en Rumbo a la Cima, la presencia de Jonás Kedikian a través de muerte versus vida. Dios quiere darnos la verdadera vida, la vida eterna, pero humanamente tenemos que pasar por la muerte, pero Dios ha provisto todo para que tengamos la vida eterna. Muerte versus vida el próximo sábado en Rumbo a la Cima. Bueno, nuevamente gracias, Esteban, por estar acá y nos encontramos en Rumbo a la Cima y buena semana para todos.